Lenguaje y literatura para séptimo grado. Anticipación. Modalidades discursivas. Actividad 1. Leo el texto e identifico el tipo que corresponde a cada uno. Indico la relación con líneas que los conecten. Primero, descripción. La casa era amplia, luminosa y acogedora, con el piso de madera y ventanas amplias que mostraban un bello jardín de flores rosas. Corresponde a una descripción, que corresponde a una narración. De pronto se encontró con una mesita de 3 patas, toda de vidrio macizo. No había en ella más que una diminuta llavecita dorada, y la primera idea que se le cruzó a Alicia por la cabeza fue la que esa llavecita podía corresponder a alguna puerta del vestíbulo. Vamos a ver qué le corresponde al diálogo. Disculpe. Sí, dígame. ¿No vio por aquí un perro negro? Pasaron varios perros esta mañana. Busco uno que tiene un collar color azul. Ah, sí, fue en dirección al parque hace un solo momento. Participo en la clase con comentarios a partir de las preguntas. ¿Cómo hago uso de estas modalidades discursivas al comunicarme diariamente con las demás personas? Ejemplifico. Cuando practico, cuando comento, cuando se da discurso, etc. Elaboro en el cuaderno el siguiente cuadro comparativo. Escribo las semejanzas y diferencias que conozco de la descripción y la narración. Descripción. Puede ser hablado o escrito. Es una semejanza que tienen los dos. La narración puede ser hablada o escrita también. Solo puede ser el emisor. Cuando uno está diciendo una descripción, solo puede ser el emisor. Lo mismo la narración. Solo puede ser el emisor. Ya la diferencia. La descripción usa calificativo. La narración no usa calificativo. Calificativos destructivos o no ocupa eso. Vale, la descripción aporta información objetiva. La narración permite relatar hechos ficticios. La descripción no permite hacer hechos ficticios. Y la narración, pues, ap- sí puede aportar información objetiva, pero la descripción no puede decir cosas ficticias. Continuamos. Dice, ¿sabías que tradicionalmente se distingue 5 formas de discurso: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación? Actividad 2. Leemos y analizamos las características de modalidades discursivas. Solo vamos a tocar 3, 3 de 5. Narración. Da cuenta de una serie de hechos o acontecimientos reales o imaginarios. Por lo general hace uso de verbos en tiempo pasado. Responde a la pregunta ¿qué sucedió? Diálogo. Presenta el intercambio de información o sentimientos y emociones entre dos o más interlocutores. En la escritura se indica con guiones o en el nombre de cada intervención de los participantes en conversación. Descripción. Da a conocer rasgos o características de personas, lugares, animales, entre otros. Responde a la pregunta ¿cómo es? Puede ser objetiva o subjetiva. Comentamos. Actividad 3. Escribe un ejemplo de cada modalidad discursiva teniendo en cuenta las características de cada tipo. Para un ejemplo de narración. Un día, una gallina y sus pollitos paseaban en el campo. Ellos jugaban y buscaban gusanos en la tierra. De pronto, pasaron por ahí unos cuervos hambrientos y al ver a los pollitos quisieron comerse. Esa es una narración. Vamos con un diálogo. Buenas tardes, está el señor Juan. Buenas tardes, sí, pase adelante. ¿Quién lo busca? María de Jesús. Deme un momento, por favor. Adelante. El señor Juan espera por usted en la oficina. Muchas gracias. A su orden.
Eso fue un diálogo. Ahora vamos con una descripción. La Luna es el único satélite natural de la Tierra. Se encuentra a 384.400 kilómetros de distancia de la Tierra y tiene un diámetro de 3.476 kilómetros. Tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra unos 27.32 días. Un ejemplo de narración, diálogo y descripción son. Seguimos. Vamos con otro tema, ya entrando en materia. La novela fantástica. Actividad 4. Leemos y analizamos. Fantástico y maravilloso. Lo fantástico es la vacilación, duda, experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales de la realidad frente a un acontecimiento aparente sobrenatural e inexplicable. Por esta razón, lo fantástico implica una integración del lector con el mundo de los personajes o la percepción ambigua que tiene de los acontecimientos relatados. Sin embargo, al finalizar la historia, el lector puede optar por una u otra solución que le permita explicar de una manera racional lo acontecido, saliendo así de lo fantástico. Sin embargo, hay relatos que tienen elementos sobrenaturales sin que el lector llegue a interrogarse nunca sobre su naturaleza, porque tiene claro que no debe tomarlo al pie de la letra. ¿Cuándo sucede esto? Estamos hablando de lo maravilloso, por ejemplo, si los animales hablan, como en el caso del lobo en Caperucita Roja, donde el personaje es interpretado con una apariencia de la maldad. En este sentido, existe un maravilloso puro que no tiene límites definidos. Como ya se dijo antes, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular ni en los personajes ni en el lector. Implícito. La característica de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma de estos acontecimientos. A diferencia de lo fantástico, donde los personajes o lectores dudan de si los acontecimientos son reales o son ilusiones. Desarrollando. Completa el cuadro comparativo para establecer diferencia entre la literatura y la fantasía y la maravillosa. Vamos, comentamos el cuadro. Vale. Literatura fantástica. La literatura fantástica es un género que destaca factores sobrenaturales, mágicos o oníricos y extraterrestres que no existen en el mundo real. Cosas de fantasía. Literatura maravillosa. Las características del mundo sobrenatural son aceptadas por el lector como algo posible, que no se discute, se observa con gran confianza y gran credulidad, a pesar de que el autor haya destacado lo maravilloso como para que éste no pueda pasar desapercibido. Lo maravilloso casi se centra en que todo puede ser creído y puede ser algo real, mientras que lo fantástico es todo de fantasía. No existe. Actividad 5. Leemos las características de la novela fantástica y sobre algunos ejemplos de este tipo de novela. Característica. Presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario. Ilusión, ya sea para el personaje o para el lector. Presenta situaciones difíciles de explicar a partir de las leyes físicas y naturales del mundo real. Presenta personajes con características sobrenaturales, animales con poderes, elfos, seres que se transforman, etc. Creación de un mundo paralelo o que van más allá de la realidad del lector. Novelas y escritores. El Señor de los Anillos. Esta historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas, como los hobbits,
los elfos o los enanos, así como muchas otras criaturas reales y fantásticas. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escrita por la autora británica Rowling, en la que se describen las aventuras de un joven aprendiz de magia y hechicería, Harry Potter y su amigo Hermione Granger y Ron Weasley durante los años que pasan en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería. Actividad 6. Completamos el organismo organizador gráfico con aspectos claves de la literatura fantástica. Literatura fantástica. Mundos ficticios, personajes sobrenaturales, acción y aventuras. ¿Sabías que un organizador gráfico es una presentación visual de conocimientos que presentan información rescatando los aspectos fundamentales de un concepto o tema dentro de un esquema? Ya vamos entrando en materia. Decíamos con la lectura de novela fantástica. Actividad 7. Desarrollamos antes de la lectura. Según el título de la novela de aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué creemos que tratará? ¿De qué tratará Alicia? De que Alicia va a estar en un país extraordinario más allá de lo imaginable con seres y criaturas extrañas salidas de la imaginación del autor. Leemos un fragmento de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Número 1. En la madriguera del conejo. Vamos a ver. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río. Sin tener nada que hacer, había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujo ni diálogo? Se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día le había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy de extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño al oír que el conejo se decía a sí mismo: Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando en ello después decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni con reloj que sacarse de él. Y, ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta, como un túnel, y después se torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo ni siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que sería un pozo muy profundo. Oh, el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrando para mirar a su alrededor y para preguntarse a qué iba a suceder después. Continuamos. Primero intentó mirar hacia abajo y ver
a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros aquí y allá. Vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que estuviera por abajo. Se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Vaya, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. Qué valiente me encontrarán todos. Ni siquiera lloraría aunque me cayera del tejado. Y era verdad. Abajo, 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 no acabaría nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a 4 millas de profundidad. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer. Alicia empezó enseguida a hablar otra vez. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que te acuerdes de su platito de leche a la hora del té. Dina guapa, me gustaría tenerte conmigo, aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero no podías cazar ningún murciélago y se parece mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélago los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciendo como en sueño, ¿comen murciélago los gatos? ¿Comen murciélago los gatos? Y a veces, ¿comen los gatos los murciélagos? ¿Por qué? Como no sabía contestar a ninguna de las preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de verdad. Empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad. Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, cataplum, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Contestamos hoy. ¿Cuál es la primera reacción de Alicia al ver al conejo? ¿Por qué decide seguirlo? Explicamos. Bueno, la primera reacción que era normal ver a un conejo decir, Dios mío, voy a llegar tarde. Y lo siguió y decidió seguirlo porque ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj. ¿Cuáles son las reflexiones que hace Alicia al caer por la madriguera? Describimos. Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parece algo sin importancia. Qué valiente me encontrarán todos. Ni siquiera lloraría aunque me cayera del tejado. ¿Cómo creemos que continuará el relato? Escribimos algunas ideas. Que se volvió a encontrar el conejo y lo volvió a seguir, pero no lo atrapó. Continuamos. Continuamos con la lectura. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro ante ella. Se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco, que se había alejado a toda prisa. No había momento que perder. Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento. Llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba un recodo. Válgame mis orejas y bigote, qué tarde se me está haciendo.
Iba casi pisando los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y abajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajando por un lado, subiendo por el otro, probando una puerta a otra, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se les arreglaría para salir de ahí. De repente se encontró una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro, y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero ahí o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la puerta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes y detrás había una puertecita de 1 o 2 palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera, se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio un jardín más maravilloso que podáis imaginar. Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes, pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Aunque podía pasar la cabeza, pensó, la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin los hombros. ¿Cómo me gustaría poder encogerme como un telescopio? ¿Cree que podría hacerlo? Solo en saber por dónde empezar. Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias que aquel día que había empezado a pensar que casi nada era en realidad e imposible. De nada, de nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o, en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente, como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia. Alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra Bébeme, hermosamente impresa en grandes caracteres. Drink me, bebe. Ya para terminar, está bien eso decir bébeme, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a ver aquello por la buena. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva la indicación de veneno o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables, solo por haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscan su bien les habían inculcado, como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida, o que si te cortas muy hondo en un dedo, con un cuchillo suele salir sangre. Lewis Carroll. Terminamos el cuento, por lo menos el párrafo indicado. Ahora vamos a comenzar a contestar, ya para finalizar. Después de la lectura, describimos el personaje de Alicia teniendo en cuenta lo leído y lo que ella dice de sí misma. Es una niña,
Tiene una hermana. Le gusta leer libros con dibujo y diálogo. Curiosa por las cosas raras, prudente y cautelosa. ¿Cómo es el lugar al que llegó Alicia? ¿Cuáles son los sentimientos o sensaciones que experimenta? Explícanos. Oscuro y con largos pesadizos. Se encontró con un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave. Las sensaciones que experimentó Alicia, solo las vamos a comentar. Bueno, un poquito de desesperación. Bueno, al principio notamos curiosidad y desesperación, lo que más podemos encontrar, más cuando estaba en el cuartito, que se quería salir. Lo que sucedió a Alicia era como lo imaginamos antes de comenzar la lectura o antes explicamos. Lo que le sucedió a Alicia era como lo imaginamos. Bueno, sí, cosas extrañas vería. Sí, qué cosas extrañas, va. ¿El título tiene relación con el contenido de la obra? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, tiene relación. Porque Alicia comienza a ver cosas raras, un conejo que habla y con un reloj. Comienza a caer por un túnel y en sus paredes hay armarios, estantes para libros, aquí y allá. Y vio mapas y cuadros colgados con clavos. Bueno, sí, porque imagina cómo tuvieron tiempo de clavar un clavo en un túnel que va cayendo. Sigamos. Identificamos las características de la novela fantástica en el texto, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, y justificamos nuestras respuestas con ejemplos textuales. Característica. Presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario. Ilusión. Presenta situaciones difíciles de explicar. Presenta personajes con características sobrenaturales, creación de mundos paralelos. Ahora vamos a explicar con ejemplos. Presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario, pero cuando el conejo se sacó el reloj del bolsillo y del chaleco, se puso a correr tras de él. Se va. Un conflicto, algo que al principio pensó que era normal ver un conejo hablar, ¿va? Pero ya cuando lo vio con chaleco y con un reloj y se lo sacó, lo comenzó a seguir. Ahí hay un conflicto en que eso no podría ser real. Presenta situaciones difíciles de explicar. Las paredes del pozo estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Vio mapas y cuadros colgados de clavos. Y estaba cayendo, ¿va? Cómo les dio tiempo para poner todo y cuando era túnel, cómo clavaron tanto armario y los estantes para libros. Bueno, cosas inexplicables. Presenta personajes con características sobrenaturales. Bueno, se tocó solo una parte, la parte del conejo. De ahí se iba a tocar el mundo maravilloso, pero no se llegó a eso. Solo encontramos el conejo que habla, usa chaleco y un reloj. Creación de un mundo paralelo. Un cuarto con puertecita de 2 palmos de alto, que equivaldría a 45 centímetros, y un pasadizo no más ancho que una ratonera. Cosa más rara. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima.